informática. ¿Qué tal, Julio, querido? Julito. ¿Cómo están? Los extraño. Sí, nosotros también a vos, aquí en el piso. Ahora ni siquiera te veo por Skype. ¿Estás? Ahí va, Ahora sí. ahí está. Ahora, Estoy, mirá, ahí estoy. si a vos no te llegamos a ver por Skype, estamos en el horno. Ya estamos, ¿No? estamos. Claro. Es interesante esto que están comentando, pero yo les voy a contar dos o tres cosas para poner foco. Dale. Lo primero, obviamente todas las redes sociales hicieron de la irresponsabilidad un negocio, y un buen negocio. Entonces, ahí cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede difamar a cualquiera. Total, nadie va a ser penalmente o civilmente responsable por lo que ahí pase. Decímelo Exactamente. a mí. Todos los días, cada 2 segundos. Bueno. Una difamación. Así que... Exacto. Y después, cuando vos vas y querés hacer el juicio a alguien, obviamente esto se lavan las manos. O sea, es como un boliche en el cual te dejan entrar, paga la entrada del anunciante y adentro mátense, ¿eh? O sea, mátense ahí adentro, no pasa nada. Si llega a caer la cana, nosotros no le vamos a dar una información de nada. Ese es el modelo de las redes sociales. Entonces vos decís, bueno, mirá, Twitter ahora avisó desde este año que empieza a tener algún tipo de control. ¿Qué es lo que hace? Cuando Trump salió a decir una barbaridad, porque realmente era una barbaridad, o medianamente no estaba muy justificado, le pusieron un tímido cartelito que decía, conocé los hechos, decía, nada más que eso, decía, conocé los hechos. Y adentro había un grupo de fact-checker, después podemos hablar de los fact-checker, pero es otro ¿Qué capítulo. es la fact-checker? Fact-checker son este tipo de sitios, yo te diría, no quisiera decir chequeado, porque realmente tengo un tema con chequeado, o sea, no me termina de cerrar. A mí tampoco. Pero sí, quédate tranquilo que somos dos. Bueno, ese es otro gran negocio. Me parece que chequean lo que, les conviene. Creo que eso es. Sí, y hacen una guita con eso, pero bueno, no importa. Y la plata, ¿sabes quién la pone, no? La No. pone en realidad empresas como Google, como Facebook. ¿Para qué? Claro, porque el tema es así. Las redes sociales, ¿y por qué Google es una red social? Porque tiene YouTube. Facebook también es una red social. ¿Qué hacen ellos? Son los principales difusores, o es el principal herramienta para que el fake news se distribuya y la difamación en el mundo. Pero después aportan dinero a Chequeado y a los otros fact-checkers para verificar información. Entonces es como el Exxon Valdez, ¿me entendés? O como que Barreda done plata a la fundación de protección a las mujeres golpeadas, ¿me entendés? O sea, no tiene sentido, pero bueno, ponele. Twitter pone ese cartelito abajo de Trump, los fact-checkers dicen, no, mira, lo que dijo no está sustentado en nada. Trump, obviamente, valentona, como de costumbre, y dice, ¿sabes qué? Ahora voy a mandar, digamos, como un DNU, pidiendo que se revea la irresponsabilidad de las redes ante el contenido de los usuarios. ¿Qué significa? Que ahora en ese boliche, que antes era vale todo, y cualquiera se pegaba con cualquiera, total se caía la cana, nadie decía nada. Ahora en ese boliche, si a mí me moretonean un ojo, yo voy contra el dueño del boliche. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer. Perdón, y el dueño del boliche tiene que responder económicamente. Claro. Obviamente. ¿Cómo corresponde? Claro. ¿Cómo corresponde? ¿Pero eso va a ocurrir? Google, No, es Facebook, Twitter, Una Instagram. amenaza del presidente Trump todavía no se efectiviza, Claro. y es probable que no se haga. Hay algunos tribunales que ya condenan, ¿eh? Ah, sí. Ya hay condenas hacia las redes sociales, ¿no? A Google, Yahoo, etcétera, ¿no? En el mundo. Pero quiero que terminen de entender esta problemática, porque muchas veces cuando alguien escucha un argumento como el mío, otra persona me dice, ¿y qué querés? ¿Que chequeen todo? ¿Querés que cada uno que escriba algo sea chequeado por alguien para ver si es una difamación? Es imposible de hacer. No, ahí viene el error. ¿Saben qué? No es imposible. Es económicamente no viable. Entonces, quizás Twitter no tendría que ser gratuito y quizás la publicidad de Twitter tendría que ser más cara que la de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasó? Es perfecto lo que hicieron las redes sociales. Vos pensá esto, imagínate que en este programa cada invitado que viene así por Skype o entra al estudio hace lo que quiere.
¿Entendés? Yo saco una esvástica, le empiezo a sacudir acá, otro empieza a los tiros, otro faja un enano en cámara. Y vos no tuvieras ningún tipo de responsabilidad. Ninguno. Ni vos, ni los dueños, ni nada. Y yo como titular de este programa no diga nada. Nada, vos. Miro así. Nada. Vos mirás canal tampoco. No, yo lo que tengo que hacer es cortar automáticamente eso, punto, y otra cosa, váyanse. Ahora, Claro. Julio, cuando vos planteas esto, hay muchísimos defensores en el mundo entero Me de las saltan con la redes libertad de prensa. diciendo que las la redes libertad de son expresión. el último reducto de la libertad en su Total. más puro estado. Y que bueno, hay que aguantarse La libertad de el costo. expresión. Julio, Pero esperen, porque eso es importante. La primera enmienda no la garantiza Facebook. La garantiza un Congreso, señores. No una red social. Una red social no Claro. garantiza la libertad de prensa. Julio, Sí. decime, perdón, buenas noches, Claudio. Sí, decime, Julio, ¿y no hay ninguna posibilidad de que desaparezca el anonimato? Porque está bien, uno es responsable de lo que dice, pero cuando además está disfrazado de Papá Noel y no lo podés encontrar, Claro. dice cualquier cosa disfrazado de Papá Noel. Yo pongo la cara, él pone la cara. Claro. Nosotros son fácilmente identificables. Ahora, el 90% de la gente que está en las redes, en Twitter en particular, se disfrazan de cualquier cosa y dicen cualquier cosa. ¿No podríamos cambiar la primera parte de esto, hacen cualquier cosa, identificándolos como corresponde? Yo creo que ese es el siguiente paso después de hacerlos responsables de lo que transita ahí adentro. Porque ahí, cuando se moretonee en el ojo y alguien quiera cobrarle al dueño, el dueño va a ir contra la persona esa Lógico. también. Entonces ahí va a tener que identificarlo. Acá, lo que yo quiero que entiendan es que cuando ustedes ven un canal de televisión como en el que trabajan y ven que los equipos periodísticos cada vez tienen menos dinero para producir, cada vez que ustedes vean las redacciones con cada vez menos gente, eso era un ecosistema abastecido por publicidad, y publicidad que se medía en cantidad de llegada de usuarios. En un sistema irresponsable como el de las redes sociales, la competencia es deshonesta, porque ellos pueden poner cualquier cosa al aire y ustedes no, porque son responsables con sus bienes, con, digamos, Claro. hasta incluso con la licencia del canal. Claro. Entonces ellos están compitiendo con una publicidad mucho más barata, con cualquier tipo de contenido, de cabeza a cabeza, y causaron un estrago, que es el periodístico. Hoy en día las redacciones no tienen dinero para abastecerse. Entonces, fíjate qué loco que está todo esto, qué loco que está todo esto, que el negocio de la irresponsabilidad terminó de ser, será realmente sí una libertad o un derecho, que es el de informarse, porque si no hay redacciones que realmente busquen notas y verifiquen las noticias, no es que no hay derecho a informarse, la información que va a hacer es peor todavía. El otro tema es las posiciones monopólicas que tienen cada una de las redes. Claro. Ni hablar. Son casi monopolios, ¿no? Es decir, no hay dos Twitters. Pero Hay ni hablar, solo uno. y cuando se le asoma algo van y lo compran. De hecho, Facebook compró Instagram. Claro. Y compró WhatsApp. ¿Entendés? Y todo eso se Cuando fusionó. algo le va molestando, haciendo ruido, van y lo compran. Automáticamente, claro. Pero digo, es muy interesante que hasta ahora la política no le había molestado esto. En el poder. ¿Por qué? Porque todos los políticos no hicieron esto antes, porque llegaron en los últimos años gracias a estas redes sociales. Entonces vos no vas a romper la máquina de poner huevos de oro. Bueno, de Obama para acá, en los Estados Unidos, todos llegaron a través de las redes sociales. Sí, Y acá en la Argentina, Macri llegó también. y con la prensa eso. establecida en contra. Era una Claro. forma de algunos políticos que irrumpían de afuera, Exacto. no estaban bien con los diarios, con los canales de televisión, entraban por Lo afuera. mismo Trump. Sí, claro. Bolsonaro, Ahora- impresionante. Ahora, chicos, hay que prestarle mucha atención, porque ya que tocamos el tema de los fact-checkers, antes yo veía que el negocio de los partidos políticos y de la militancia eran las redes sociales. Hoy, a partir de este año, veo una fuerte tendencia a pararse y focalizar el negocio de la verdad. Y el negocio de la verdad se basa en dos bastiones. Uno es Wikipedia y el segundo es el fact-checking, decir quién tiene la verdad. Ahora, Wikipedia es una mentira porque lo hace cualquiera, lo escribe cualquier tarado, escribe la biografía de Julio López. Sí, Y sí, pone sí, ahí sí, lo sí. que se le canta. Sí, sí, pueden poner Y cualquier para cosa. colmo, el que lee eso dice, mira vos, Mirá vos, esta es es la Wikipedia. verdad y este es Julio López, mira vos. De hecho, no es un problema, Eduardo, de Argentina, es un problema el mundial. mundo, claro. En algunos países se hicieron desaparecer hasta campos de concentración Claro. en manos de la derecha
que iba modificando eso. Acá, digo, ¿por qué traigo el tema de Wikipedia? Porque a los medios le va a pasar lo que le pasó a los libros con Wikipedia. Wikipedia es fantástico cuando se trata de algunos tipos de artículos, casi es el 80% de su contenido o el 90%, pero hay un 10% que es más que nada el histórico de los países o el político, que está sumamente politizado O y el cambiado, biográfico. biográfico, y digo, los chicos ya no van más a los libros, porque ya no se imprimen más libros, porque no pueden competir contra Sí, algo que es claro. gratis, que es Wikipedia, los medios, lo mismo. Las empresas como Google le hicieron creer a los periodistas y son los que primero ponen plata en todos los eventos periodísticos, como de ADEPA o como, la otra asociación que se me escapa de nombre, que es la de Fopea, Fopea. FOPEA. Los dos principales, y si no son los principales, son los segundos, es Facebook y Google. Ellos mismos son los que le están pagando el velatorio de lujo a los medios, porque desaparece como desaparecen los libros en manos de Wikipedia, pero esta vez en manos de las redes sociales. Es serio lo que está Ahora, pasando. por el caso de Cambridge Analytica, estuvo en la picota Zuckerberg, Facebook, la Claro, Unión Europea, casi lo acorrala La y utilización, zafó. claro, Y utilización. zafó. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Trump se va a animar? No, para mí es Europa. Europa, para que vos te des una idea, en Francia, los medios le sacaron, si mal no recuerdo, entre 10 y 50 millones de euros a Google por derechos. ¿Sabes cuánto le sacaron los medios a Google por derechos en Latinoamérica? Cero. Cero. Y mientras tanto tenés las organizaciones periodísticas yendo a los eventos y siendo sponsoreados de ellos. Yo creo que Europa no es tan estúpida como es Latinoamérica y tiene mucho más respeto. Y creo que tiene mucho más respeto porque se dan más cuenta de que se pueden extinguir, que realmente si no cumplen una función, si las organizaciones periodísticas lo único que hacen es difundir la tecnología de las empresas. Yo digo, participo de esto, no es que yo cuento esto porque lo leí en un diario o en un sitio web. Yo voy a los eventos de FOPEA o ADEPA y es, digamos, difundir la tecnología de Google y de Facebook. Es eso. Ahora digo, si hacemos eso y los tenemos tan cerca y no nos aseguramos que este duopolio que tenemos hoy, en pos de la difusión y de la verdad, socaven los medios que hoy realmente chequean la realidad y generan las noticias, estamos locos, pero lógico, estamos en medio de Claro, una pandemia. claro. Sí, sí, Julio, perdón. Te estaba No. escuchando. Digo, es súper importante entender el momento en donde estamos. Creo que los medios, creo que los formadores de opinión tienen que entender esto. Se acaba la prensa como la conocemos y más ahora con el tema de la pandemia ya está final. Hoy recibí un comunicado de News Corp Australia que despedía un tercio de la cantidad de gente que trabaja dentro. Eso es menos periodismo, es menos verdad. Vos podés decir, el periodismo está politizado, TN, Clarín miente, Feynman, etcétera, La Nata, todo lo que vos quieras, pero mientras esas voces sean disonantes entre sí, yo como lector puedo entender y tirar de un hilo. Cuando ellos no estén y solamente me quede el timeline de Facebook o de Twitter, y donde ya no haya plata ni para Fopea ni para DEPA, para los eventos, es el fin de todo Ahora, contame esto. una cosa, Julio, porque todo el mundo cree que Twitter es el país, ¿no? Lo que se dice en Twitter y lo que está en Twitter es lo que se habla en el país. ¿Cuánto es Twitter en la República Argentina? Es buenísima la pregunta. O sea, es que Gracias. Yo a en veces, el, a veces en- trato, A veces no se de hacer olvida. alguna pregunta es interesante. bueno que el entrevistado le tire una flor al que entrevista. Pero digo, mira, por ejemplo, cuando Macri subió al poder, yo me acuerdo que había medido dos hashtags en ese momento, que era a favor de Macri y en contra de Macri, y la gente que había, no hecho retweet, la gente que había escrito
tweets y había hecho RT de esos 2 hashtags que eran muy argentinos y tenía que ver solo con política a favor de uno y en contra del otro. Y si yo te digo, ¿cuánta gente era esa? Tirame un número. ¿Porcentaje No sé, o...? millones No, de no, personas. número. Millones de personas, no sé, 5 millones de personas, 2 millones de personas. Los 2 grupos, en total 60.000 personas. Ah, Claro. miércoles, nada. Era nada, hace 4 años atrás, ahora debe ser menos. Lógico que es un microclima. Y es un microclima que tiene una suerte de poder porque incide en vos, que sos un comunicador, generador de opinión, y en tantos otros más que están Es al como una aire. especie de agencia de noticias en un punto, ¿no? Twitter. Es una suerte de poder acercarlo. Julio, yo te cuento y Para te mí, garantizo... perdón, para mí es en muchos casos es una puerta de un baño. ¿Viste? Cuando No, uno, claro. uno va al baño y dice López, no sé qué, Feynman, Sí. hijo de puta. Es eso. Yo no consigo una noticia en Twitter que sea responsable y Lo que pasa es que en repetible ni salud por es más error. difícil. Salud es más difícil, es verdad. Ahora, yo quiero contarles que durante toda esta pandemia, los principales difusores de fake news fueron sin duda las redes sociales. Seguro. Yo no sé si ustedes saben que hubo 240 muertos, por lo menos hasta hace 30 días, por la difusión de cosas mentirosas. Por ejemplo, en Irak se difundió una noticia que el alcohol como el que usás con una cortadura, quemaba el virus en la garganta. Y hubo gente que tomó alcohol y murió, No, y no fueron sabía. 240. No sabía. Para que te des una idea, como te hablo de los fact-checkers malos, te hablo de los fact-checkers buenos. Hay muy buenos fact-checkers. Y vos sabés que hay una brasilera que es muy buena, sería muy bueno que algún día la entrevistes, que se llama Cristina Tartáguila, y es la directora de la agencia La Lupa de Brasil, habla español muy bien, y es la directora de todos los fact-checkers del mundo, de la asociación. Mirá vos. Y ella me contó que hubo 7 olas que arrasaron en las redes sociales con lo que es desinformación por el COVID. Y cada ola fue adaptada a la cultura de cada uno. Por ejemplo, en India, el orín de las vacas era sagrado. Y el orín de las vacas podía curar el COVID, claro, porque la vaca era sagrada. Claro. En Ecuador eran unas hierbas indígenas. Digo, pero ¿sabés qué motoriza todo esto detrás? Y vos decís, ¿por qué alguien en su retorcida cabeza haría fake news con lo que es una pandemia tan cruel como esta? Porque resulta que desde que los medios no pueden cobrar, desde que no cobran royalties, existe algo que se llama clickbait. Entonces, ese clickbait o ese engaño del click, el clickbait es cuando vos decís, ¿qué fue lo que le pasó a Eduardo en un reconocido restaurante? Decís, es el antitítulo. Decime, Eduardo se cayó al piso en un restaurante, pero no, ¿qué le pasó a Eduardo? Bueno, como ellos ganan porque hacen clic ahí y muestran publicidad, que muchas veces es vendida por Google, ¿sí? Decir cualquier barbaridad para quemar pauta publicitaria es lo que hace y motoriza el fake news. Entonces es muy importante entender que todo lo que es comunicación se vició y tenemos que tratar de volver a cosas pero mucho en más atrás. definitiva, Twitter en la República Argentina ¿Qué porcentaje es claro, chiquito así. Es muy chiquito, la gente que participa es muy chiquito. En el peor de los estadios fue 60.000 hace 4 años y hoy, si me decís a ojo, el único que me queda de buen cubero, te diría 40.000. Pero hay muchos datos que sí está bueno para escurrir en Twitter. Yo hoy los escuchaba con el tema de la pandemia. Sí. Y yo hoy extraía un número que es increíble. Si yo te digo a vos, ¿qué cantidad de gente murió entre Italia y España, menores a 50 años? Decime un número. No, así no me sale. ¿Vos tenés idea? ¿número absoluto decís o porcentual? No, muerte en número absoluto, menores de 50 años, de los 50.000 muertos entre Italia y España. No más de 50, te diría. No, son 600. Bueno, en 50.000. Para mí. Menores de 50 años. Ese dato tranquiliza a mucha gente, y por eso lo estoy diciendo,
de que hay muchas chances de sobrevivir Ahora, una pandemia, Julio, que tiene que ver la edad. Julio, Claro. discúlpame que agrego un dato para completar la información. De esos 550, lo que fuere, menores de 50 años o menores de 40 años, la mayor parte de ellos tenía preexistencias, excepto preexistencias, digo, inmunodepresión por algún motivo. Excepto un par de casos, uno de los cuales voy a tratar esta noche, en la medida que tenga tiempo para hacerlo, un chico italiano de 19 años que terminó con los pulmones definitivamente imposibles de funcionar y tuvieron que trasplantarlo, y lo trasplantaron ayer. Es cierto, la incidencia es bajísima, por debajo de 40 años, y en general es gente que ya está comprometida con otros temas. Un joven argentino de 19 años que murió en José C. Paz con VIH y meningitis. Bueno, esa gente murió, nadie sabe si por COVID o con el COVID. Claro, y es muy importante a veces las redes sociales, porque nos dejan a veces circular este tipo de datos con responsabilidad, pero los únicos que los pueden chequear son los medios y dar veracidad de esto. ¿Qué hay de cierto en todas estas campañas orquestadas que muchos dicen que detrás de las fake news, además de lo que vos señalás, están los famosos hackers rusos o chinos que responden más a sistemas de inteligencia, a una idea geoestratégica de crear un determinado... Hay muchos hackers rusos, según dicen, tratando de socavar los cimientos de la Unión Europea, por ejemplo. Todo lo que sea contra Unión Europea, cuando lo rastreas, siempre encontrás que hay alguna cuenta rusa, alguna... ¿Es cierto eso o es parte de un mito urbano? A ver, las redes sociales no solo socavaron presidentes, no solo hicieron gente morir, como por ejemplo estos 240 personas por la difusión de información falsa, sino que también, para que te des una idea, en Perú, una vez a un reconocido restaurante de pizzas, empezó un usuario que aparentemente fue pago por otra cadena, sacando fotos de una pizza con una cucaracha arriba y diciendo, mirá lo que me encontré. Empezó más gente a hacer eso, que no se sabe si era real o no. La cosa es que tuvieron que cerrar algo así como 30 restaurantes que dejó gente sin trabajo. Las redes sociales son hartamente peligrosas y obviamente que lo utilizan desde comercialmente, empresas, Seguro. hasta políticos para socavar y potencias para socavar otras potencias. Julio, querido, siempre es un gusto escucharte. Gracias, Abrazo Fuerte grande. abrazo, chicos. Chau, Julito. Saludos. Un abrazo muy grande. Chao. Julio López. Señores, me voy al segmento internacional. Nos vamos con Cristian Martin, con Gustavo Segre y Adrián Sack. A los tres, buenas noches. ¿Qué tal?